¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sexto programa de La Hora que Pasa, transmitiendo desde la ciudad de la provincia de Mendoza. Quienes los acompañamos a la mañana, a la tarde, a la noche, cuando se conecten. Marisa Uceda, ¿cómo estás, Nico? ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo andás? Sexto ya. Sí, seguimos avanzando hacia adelante con varias cosas hoy. Una nutrida agenda, no solo legislativa, sino política, económica, de todo. No nos da respiro a este país. Digamos, minuto a minuto, la agenda se va nutriendo. Semana rara, frustrada en el Congreso. ¿Sí? Sí, el oficialismo se ve que no le están dando ni los números de la economía ni los números para sacarle. Mira, los números de la economía seguro que no. En lo otro, ahora nos vas a contar vos. Sí, no han podido lograr los votos para poder que no avancen las iniciativas de la oposición. Todavía estamos sin saber por qué los diputados de La Libertad Avanza fueron a ver genocidas, ni tampoco cuáles van a ser sus sanciones disciplinarias. Sí sabemos que en el día de la fecha el gobierno decidió desfinanciar la búsqueda de nietos apropiados en la última dictadura. Bueno, todo tiene que ver con todo. Digo, cada vez tenemos más certezas que Lourdes Arrieta y los diputados de La Libertad Avanza fueron a ver a los genocidas para impulsar un proyecto para lograr la liberación de los mismos. Sí, que no fue casualidad, digamos. Nadie se puede hacer el desentendido en este contexto. No. Y más con las cosas que siguen apareciendo. Claro, ya les hicimos mancha, digo, ya está. Ya sabemos a qué fueron, ahora necesitamos que ustedes lo confirmen y que tengan esa dignidad. Pero bueno, el gobierno demuestra su empatía, no solo con los genocidas, sino también con lo que fue el proceso de represión de la dictadura cívico-militar, desfinanciando y cerrando el organismo CONADI, que se encargaba de la búsqueda, de acompañar a las abuelas en esta búsqueda de los nietos apropiados ilegítimamente durante la última dictadura. Bueno, nada, esto tiene que ver también con su ideología, digamos, no se pueden ocultar más, muchachos, listo, ya está, los descubrimos, vimos quiénes eran. En el mismo sentido están complicados porque parece que en diputados les quieren pedir explicaciones y quieren que se derogue el decreto que le daba los 100 palitos a Caputo. De la CIDE. El de la CIDE. De fondos reservados, 100.000 millones de pesos de fondos reservados. Exactamente. Los nuevos bloques opositores, porque viste que Juntos por el Cambio ya no es más Juntos por el Cambio, digo, está el PRO por un lado, los Lilitos por el otro, el radicalismo que no sabe a qué juega. No saben a qué juega, pero después cuando a la hora de los bifes, por lo menos, juegan a lo que se suponía que iban a jugar. Sí, y sobre eso también tiene un problemita el radicalismo porque uno de los temas que se intentaba tratar tenía que ver con algo que pasó esta semana, que creo que ayer hubo paro nacional de las universidades públicas y nacionales por el desfinanciamiento. Ya el ajuste llega al 75%, hay profesores que no han logrado cobrar sus saberes y la situación es crítica. Parece que aquella marcha de principios de abril no fue suficiente para que el gobierno de Milei entienda que en este país la educación pública no se negocia. Sí, y recuerdo que esto lo hemos venido hablando varios programas, incluso con senadores nacionales, donde nos explicaban proyectos para tener un piso de financiamiento. Bueno, esto que supuestamente era una elucubración de la oposición, de que los recortes no existían como tales, que se había recompuesto las partidas. Bueno, evidentemente no. Los profesores hoy están cobrando muy mal, con todo lo que esto implica para la calidad de la educación pública. Y digo, ¿hasta cuándo esto se sostiene en estos términos? Digo, esto no solamente afecta a los profesores, sino al sistema educativo en general, principalmente a los alumnos, que son los que se están educando. Y a un país que ha sido emblema de la educación universitaria de excelencia pública y gratuita. Bueno, en eso están los diputados y senadores radicales dudando si defender sus banderas de siempre o seguir de una manera genuflexa al gobierno de Milei. También tiene problemas en la Cámara de Diputados con el tratamiento de la reforma electoral que pretende hacer. Y ahí están complicados. Eso tiene que ver con qué va a pasar con las PASO, por ejemplo. Exactamente. En el combo entra eliminación de las PASO, ficha limpia y boleta única, que ya había sido rechazada en el año 22 por la Cámara de Diputados, por el bloque peronista. Habían logrado
la oposición tener el dictamen favorable y se había pasado a Senado, y allí no lograron las mayorías necesarias de la oposición para tratarlo. ¿Y por qué te digo que está en problemas? Porque si no se apura, se le viene el año electoral encima. Y una reforma electoral no se puede tratar con las elecciones de ¿Eso está escrito periodo en algún lado o es un código? No, es que tiene que ver con no la praxis. escrito, digamos. Claro, tiene que ver con la praxis. No llegás a aplicar la reforma si lo haces en el mismo año electoral y aparte modificás las reglas del juego y los derechos. En el camino, digamos, en el tramo final del camino. Perfecto. Entonces, bueno, ahí está más complicado. Francos está desesperado. Lo que pasa es que los gobernadores están enojados porque de los 10 puntos del Pacto de Mayo no han cumplido ninguno. No han cumplido ninguno, hablamos de esto, pero yo te diría que los gobernadores tienen que estar agradecidos que no le cumplan el Pacto de Mayo. Siempre lo dijimos. El punto 2 del Pacto de Mayo es básicamente decirle, bueno, ¿vieron todo lo mal que le pasaron hasta hoy? Bueno, va a ser peor, porque el ajuste viene sobre ustedes. Lo hablamos en los otros programas, lo recordaremos en algún otro. Igual, en un rato vamos a hablar de cómo está impactando el tema famoso del Pacto de Mayo y las transferencias de recursos sobre las provincias, y ahí quizás nos detenemos un ratito en Mendoza. Bueno, uno de los problemas que está teniendo el oficialismo y que puede lograr que se apruebe la movilidad jubilatoria en senadores es que no cumplieron con la transferencia de las cajas jubilatorias a las provincias, que era parte del acuerdo para aprobar la ley base. Es decir, los gobernadores entregaron los recursos naturales de sus provincias, ¿sí?, a cambio de una serie de concesiones que iba a hacer el gobierno nacional que no han cumplido. Mira, si tiene que ver con concesiones financieras y de recursos, desde ya que no han cumplido y no lo van a hacer porque de eso depende el programa económico, macroeconómico, por decirlo así, aun cuando estamos viendo un fracaso absoluto en términos de lo que lo hacemos con mucho dolor, porque ya hay que dejar un poco hablar de tantos números macroeconómicos. Lo que se está viendo es que la gente cada vez se le hace muy difícil llegar a fin de mes, no compra medicamentos, está eliminando de sus compras los bienes básicos. Por ejemplo, la caída de verduras, frutas y alimentos que son saludables ha caído un 50%. Los despidos aumentan. Digo, esta es la cara que hoy se está percibiendo en la calle, digamos. El uso del transporte público, digo, también se reduce por el aumento. Dudo que el transporte público haya sido un bien de uso de la casta. Bueno, sin embargo, el pueblo trabajador está cada vez pudiendo acceder menos a ese servicio por el valor descomunal de sus tarifas. Hablando de tarifas, estamos justo en este momento donde empiezan a impactar los aumentos de luz, gas, servicios que están afectando mucho la economía familiar, muchísimo. Los niveles de endeudamiento también están empezando nuevamente a aumentar, el endeudamiento privado, digo, la gente que se endeuda con la tarjeta de crédito para adquirir gastos corrientes del alimentos. mes. Veía el otro día que la Argentina es uno de los países en donde los usuarios de tarjeta de crédito más la utilizan para la compra de alimentos. Alimentos con tarjeta de crédito. Algo que claramente está fuera de todo análisis financiero sano. Exacto. O sea, el crédito se utiliza para compras que por lo menos tengan una duración similar. Que te capitalicen. Que te capitalice, que te sirva para invertirlo. Bueno, todo eso es lo que está pasando. Y todo ese ahorro, entre comillas, de superávit, no. A ver, yo siempre lo digo, independientemente de cuánto vos creas o quieras el Estado en la economía, si vos haces este ajuste, el efecto sobre el sector privado, y no estoy hablando solamente sobre un sector de la población, sobre el sector privado es gravísimo. Hay un dato que el otro día analizábamos y mirábamos que me parece esclarecedor. De cada una persona que se ha echado del empleo público, hay 4 en el sector privado que han sido despedidos. Digo, para que tengamos noción de que en realidad esto funciona más allá de los dogmatismos y de los supuestos que los economistas utilizan, que no se aplican en la práctica. Las cosas funcionan de una determinada manera. Vos si le sacás, ¿no?, cierta dinámica a la economía, como por ejemplo transferir 0 en inversión pública, con todo lo que eso tiene de efectos en el largo plazo, pero lo vemos hoy, vas a tener un enorme efecto negativo en el sector privado. Y después escuchamos que dicen, bueno, no sabemos todavía por qué no se recupera la economía, etcétera. No hay trucos tampoco. No, claro, magia no va a haber. Escuchaba al asesor estrella del presidente, Demian Reidel. Bueno,
Estrellas en cosas, podríamos decirlo un poco absurdas y abstractas. Inteligencia artificial. Me limito, claro, a adjetivarlos como los adjetiva el presidente. Que en el menemismo, ¿sí? En la década de los 90, el pueblo resignó su trabajo para no tener inflación. Eso es desconocer la realidad del pueblo argentino, y que ahora va a ser lo mismo y que por eso se tolera. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a las personas que legítimamente votaron por Milei, o a las personas que militan, libertarios, las ideas de Milei, si ustedes están dispuestos a resignar tener un trabajo y poder cobrar a fin de mes de manera digna sus saberes, su salario, para poder vivir. Porque tal vez eso nos marcaría otro pulso de la Argentina, que no creo, porque yo camino la calle, todos los días, y no me parece que sea el deseo de nuestro pueblo. Hay una cosa adicional a esto. El menemismo en los 90, eso podía llegar a darse en los 90. ¿Por qué? Porque el plafón social que existía de condiciones de vida, de niveles de pobreza, de niveles de indigencia, era mucho más alto que el de hoy. Había un colchón de resistencia o de pérdida de condiciones de vida que era distinto al de hoy. Las condiciones sociales, al principio de los 90, para aplicar un plan de estabilización que cambiaba, efectivamente, cambiaba inflación por empleo, ¿no? O por desempleo. Sí. Bueno, las condiciones de hoy son totalmente diferentes, porque justamente los 90, lo que dejó hacia el futuro, son condiciones estructurales de pobreza e indigencia que hasta ese momento no existían. Entonces, esa posibilidad hoy de aplicar ese cambalache de menos inflación, pero empeora tus condiciones de vida y lo vamos a resistir, están totalmente equivocados, porque hoy la gente ya está muy apretada desde hace un tiempo y ya tenés por encima, estás pisando por arriba el 50% de pobreza. Recordemos algo, las mediciones cuando inician los 90 de pobreza no eran del 50% de pobres. No. Se instalaron estructuralmente en ese momento, y luego en los mejores gobiernos nunca pudo bajarse del 25. En los peores gobiernos superó los 40-45. Hoy seguimos para arriba. Entonces, eso es un absurdo. Sí, ya vamos a hablar más adelante sobre este tema, de un informe también que de las organizaciones de las Naciones Unidas sobre la Argentina. Pero en diputados también están tratando un tema que tiene que ver con este flagelo. Cuando la gente le empieza a dejar de alcanzar, cuando la gente se queda sin trabajo, se vuelca a situaciones que generan conflictividad social, como son las apuestas. Y hoy, para apostar no necesitas ir al casino. Con tu telefonito hay más de 100 páginas en la Argentina nada más a las que podés acceder, sitios a los que podés acceder para apostar, muchos vinculados con los clubes de fútbol. Muchos de ellos vinculados con los clubes de fútbol. Y en la Argentina hay 19 millones de personas que diariamente apuestan en estas páginas. ¿Que es un problema? Sí, pero el mayor problema es que de esos 19 millones, sí, casi el 40% son pibes. Sí, es la nueva burbuja, como en algún momento fue ahora esto es mucho más grande y más potente, pero así como hay burbujas de momentos de cuestiones complicadas como el Bitcoin. Claro. Viste que ahora ya no se habla tanto. No. Bueno, ahora todo eso está siendo, es caldo de cultivo para que los jóvenes se metan, inviertan, ganen, pierdan de manera rápida, todo con una cuestión atrás de una aceleración de las cuestiones. Mayormente pierden. Nadie le gana al sistema de juego. Y están, claro, el casino nunca pierde, eso me decía mi abuelo. Y el problema es que está generando situaciones de problemas de salud mental, porque se vuelven de consumo problemático, adicciones, y la preocupación es tal que diputados del bloque peronista están presentando proyectos al respecto. Vamos a decirlo claramente, no solo en la Nación, en las provincias y en los municipios es una preocupación, al menos para este espacio político, el tema de el juego en las edades de niños y adolescentes, niñas y adolescentes, y se está avanzando. Ayer justamente hubo una comisión al respecto para regularlo. Bueno, ya en la provincia de Buenos Aires se ha limitado, ¿sí? Las publicidades, y se sanciona las publicidades que no solo que sean masivas, sino que no limiten al rango etario a donde están dirigidas. Pero bueno, hay que estar atentos, porque es un tema que yo creo que va a traer sus coletazos. Y ya que hablábamos de las provincias, hay provincias que están adhiriendo al RIGI, como por ejemplo la nuestra,
que esta semana, lamentablemente, ya decidió adaptar su legislación para poder ser parte de este régimen de grandes inversiones, impositivo de grandes inversiones. Y como todo tiene que ver con todo, nosotros, vos y yo sabemos, y lo hemos hablado desde el primer programa, que parte de la intención de establecer este régimen tiene que ver con volver más atractiva la explotación del litio, ¿sí? En nuestro país. Tenemos provincias que son grandes proveedoras de este recurso natural. Sí, Jujuy, por ejemplo. Bueno, que también adhirió, parte de Catamarca, bueno. Ya al respecto, hay diputadas nacionales que se preocupan, ¿sí? De qué va a pasar. Que están trabajando sobre este tema. Exacto, porque una cosa es oponerse por oponerse, otra cosa es oponerse a un régimen que es entreguista, a un régimen que no va a generar ni en nuestra población ni en nuestro país los recursos que el gobierno cree que va a pasar, y se han propuesto trabajar en proyectos que garanticen el valor agregado del litio y regularicen de alguna manera su explotación. Y una de ellas es la querida compañera Juli Estrada, que muy gentilmente, no sabía ella si iba a tener labor legislativa o no en el horario del programa, pero recibió en horas de la mañana nuestro equipo en su despacho, y con la que tuvimos una entrevista muy hermosa en donde nos clarifica muchos temas de su proyecto y de otros más, porque ya que la teníamos, por supuesto que aprovechamos para preguntar. La aprovechamos. Y de eso vamos a hablar porque la tenemos grabada, pero la tenemos a la compañera. Hola Marisa, hola Nico, ¿cómo están? Les mando un saludo. Presentamos hace un par de semanas el proyecto de industrialización del litio en la Argentina. Para mí es muy importante, para el CEPA lo venimos trabajando hace tiempo. ¿Por qué? Porque hoy en día, y obviamente invito a que lean el proyecto, pero también nuestra nota que escribimos en el Cohete de la Luna, que se las voy a pasar por WhatsApp, hoy en día nosotros estamos extrayendo litio fundamentalmente en las provincias litíferas que ya tienen extracción, Salta, Catamarca fundamentalmente, también Jujuy y La Rioja está empezando a sumarse, pero estamos extrayendo litio en su fase más primaria, es decir, con poca elaboración. ¿Qué es lo que queremos? Que una cuota de ese litio se quede en Argentina y se le agregue valor en Argentina. Nada más ni nada menos. Ese es el proyecto de ley. Una cuota para el agregado de valor de litio. Obviamente esto genera debates. Los libertarios, el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Bornorelli, salió a contestarme, porque para ellos todo tipo de industrialización es siempre leída como regulación sí, regulación no. No entendió el proyecto, tampoco lo leyó. Ellos desde ya tampoco quieren industrializar la matriz económica argentina. Y luego, claro, las provincias litíferas son beneficiarias de este proyecto y yo aspiro a que se puedan apropiar y lo puedan acompañar, porque se trata de un camino en donde salen ganando. Cobran más regalías, transformando el carbonato de litio en material activo, triplican, es decir, multiplican por 3 el precio internacional, eso les permite un mejor ingreso. Y si se hace una planta, por ejemplo, de baterías, que es la última fase del agregado de valor, donde se hace en estas provincias litíferas, es decir, son beneficiarias de los puestos de trabajo que esa planta pueda generar. Bueno, también de la charla pudimos conversar acerca de, con esto del RIGI, ¿no? Del régimen de grandes inversiones, hacer un contraste y por qué, ¿no? Este proyecto es superador de ese RIGI y a ver si se puede realmente aplicar en esto de agregar valor industrial, algo tan importante para la economía y para el desarrollo de la economía, no solamente la idea de que los capitales vienen, extraen y se llevan todo lo que pueden sin dejar nada, sino que se deja valor agregado. Si era factible hacerlo en este contexto, también hablamos sobre eso, a ver qué nos decía. La relación con el RIGI es muy clara y es muy contrastante. El régimen de incentivo a las grandes inversiones dice, vengan y llévense todo. Y lo que yo hago como Estado Nacional es perdonarles impuestos y también perdonarles incluso la liquidación de dólares. Claro, es cierto, es una inversión de una sola vez que para las provincias que están en una situación de mucho estrangulamiento con el gobierno de Milei significa ingresos, está claro, pero es una vez. Luego algo de puestos de trabajo, pero no van a desarrollar la matriz productiva.
Muchas veces, y acá voy a citar al gobernador de Jujuy, lo escuché decirlo, muchas veces se plantea, los jujeños quieren ser parte de la fabricación de los autos, decía Gerardo Morales. Bueno, si no hacemos algo más parecido a lo que yo propongo, a esta ley de cuota de litio, que es distinto al RIGI, nunca, no van a ni soñar, ni los jujeños, ni los catamarqueños, ni los salteños, en ser parte de una matriz de elaboración, por ejemplo, de autos. Ni hablar que además presentamos el proyecto de electromovilidad, que tiene que ver con una regulación para que en el sector se puedan hacer autos híbridos, porque si no, la vemos pasar con lo que está haciendo Brasil, y no quieren ni siquiera los libertarios ni la derecha hacerse cargo de esa discusión. El RIGI es un ratito de inversión y luego se van. El proyecto de industrialización del litio es que queden los recursos en Argentina y se haga el desarrollo en nuestro país. En el mismo sentido, y hablando del RIGI y una polémica nacional, te diría, por la envergadura de la inversión, le preguntamos qué opinaba, cuál era su opinión, como también legisladora por la provincia de Buenos Aires, con esto de la inversión de YPF que se corre de la provincia de Buenos Aires hacia la planta de GNL, hacia Río Negro. Que estaba destinada a ser en Bahía Blanca, que ya estaba prácticamente cerrado. Sí, que fuera con en Bahía otro Blanca. tipo de infraestructura y toda esa cuestión, y que bueno, fue una cuestión nacional de la economía, digo, por el nivel de envergadura, y así que también le preguntamos sobre esto. Milei tenía, cuando llega al gobierno, más o menos planteado cuál era la decisión de YPF y cuáles eran los acuerdos hechos con Petronas, que es la petrolera malaya, es decir, del estado de Malasia, en relación a dónde ubicar la planta de GNL de gas natural licuado, considerando lo que ya se había definido. Puerto de Bahía Blanca, las características que hacían al puerto de Bahía Blanca importante, interesante, atractivo, útil para poder hacer ahí el proyecto. Lo tengo en un tweet que voy detallando 7 razones por las cuales el puerto de Bahía Blanca era un puerto que tenía más o menos garantizada la posibilidad de llevar adelante el proyecto de GNL, porque tenía un estuario, porque tiene las características técnicas dadas por su personal, por su historia, porque ya hay un puerto en Bahía Blanca, y en cambio en Río Negro no estaban dadas esas características. Quiero desde ya también decir que no es un problema de competencia entre provincias. Es importante que GNL se haga en Argentina, que se haga natural licuado y que avancemos en la cadena de valor del petróleo y del gas. Esto lo quiero dejar en claro. Pero lo que también queda muy evidente luego de la decisión de Milei es que él quería perjudicar a la provincia de Buenos Aires, en particular al gobernador Axel Kicillof, porque tiene una confrontación ideológica, política. Entonces, no es cierto que hay razones técnicas, todavía no apareció el informe completo de la consultora Little, que fue contratada por YPF, son 100% razones políticas. Y por otro lado, argumentaron que era por el RIGI, porque el gobernador de la provincia no había adherido al RIGI. Miren, acá hay un argumento muy fuerte. El régimen de grandes inversiones le otorga beneficios de carácter nacional a cualquier empresa que entre. Es decir, no depende de la provincia de Buenos Aires darle la ventaja de libre disponibilidad de dólares o reducción de ganancias o reducción de IVA. Lo iban a tener igual, estuvieran en Río Negro o estuvieran en provincia de Buenos Aires, y eso mismo termina reconociendo YPF cuando publica un comunicado arguyendo razones técnicas para moverlo a Río Negro. Así que queda claro cuál es el partido que Milei quiere jugar. ¿Cómo se destroza el relato libertario con datos técnicos y conocimiento acabado de las cuestiones, ¿no? No te duran 5 minutos en un ring estos muchachos ni muchachas. Pero como a Juli la conocemos y sabemos que además de este proyecto maravilloso, es una gran economista, tiene una trayectoria vinculada a la dirección, a ser una de las directoras del Banco Nación. Ya la habíamos tenido en Mendoza, habíamos tenido la suerte de escucharla en el mes de febrero, y dijimos, bueno, tenemos una economista joven y mujer, ¿cómo no le vamos a preguntar cómo ve ella la pretendida recuperación económica, esa B, que bueno, ya hemos dicho que cada vez, ya no sé qué letra del abecedario utilizarla. La B seguro que no. No, la B no, por ahí es la B de la B, pero bueno, no sé. Como no soy hincha de River, no lo sé. Pero entonces, como la teníamos a Juli, le preguntamos, bueno, ¿cómo ve ella la recuperación económica en este gobierno de Javier Milei?
El gobierno de Milei no tiene nada para mostrar, al contrario, todos los indicadores que estamos viendo siguen mostrando una caída fuerte en la actividad económica, un nivel más abajo fundamentalmente de los principales sectores de actividad, en lo que hace a insumos de la construcción, el índice Construya, en lo que hace a producción de autos, en lo que hace a distintos sectores de la actividad económica, también en destrucción de empleo y también en destrucción o en pérdida de poder adquisitivo en términos salariales. Ahora, lo que está queriendo vender Milei hoy es que como hay algo de recuperación de un mes al otro, muy pequeña, muy menor, yo siempre digo, del 10º subsuelo al 9º subsuelo, parece que estamos creciendo. No, estás saliendo del 10º subsuelo al 9º subsuelo, seguís en el 9º subsuelo, es decir, estás en un nivel de actividad sustancialmente más chico, en un 20-30% más abajo. Si querés recuperarte, ¿qué necesitas? Dólares, obviamente, fortalecer el consumo, cosa que Milei no está haciendo porque los salarios siguen muy mal, pero además necesitas dólares, y lo que estamos viendo es que el Banco Central vende dólares para poder intervenir en la brecha. Bueno, la situación de la restricción externa que ya muchas veces hemos contado, por ende, no está en condiciones hoy de garantizar que la economía argentina tenga esa recuperación en B, no está ocurriendo, no la vemos, pasará eventualmente si logra resolver el problema cambiario en la Argentina. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchos éxitos en el programa y saludos a todos los mendocinos y las mendocinas. Bueno, muchísimas gracias a Julia. Gracias a Julia por el tiempo y por el compromiso con todo lo que nos dijo y con el análisis de la economía también, que tan útil es y tanto nos sirve para interpretar lo que viene pasando. Bueno, y ya que estamos hablando de economía, sigamos hablando de economía. Sí, porque ahí está muy fuerte el sonido, pero... Me están poniendo rock. La panquearon. No sabemos qué pasó en control. La panquearon y de repente nos explotó con rock and roll en la auricular. No sé si ya no lo alcancé ni a identificar. Los decibeles me impidieron identificar qué tipo de música era, pero bueno, coincido con vos, digo, ya que estamos en la parte económica y ha sido una de las temáticas importantes en estos ya 6 programas. ¿Sabés qué les pasa? No les han traído comida. Debe ser por eso. Claro, no le han traído comida y están como exaltados. Es casi un piquete, es la forma que tienen para hacer piquete la producción, ¿viste? Perdón, volvamos a la economía. No, bueno, en esto de que hablamos al principio del Pacto de Mayo, de la economía, de cómo se mete la situación de los gobernadores en estas negociaciones donde está a las claras, ¿no? A un gobernador, si hay un punto uno que me parece central, es qué pasa con los recursos. Dado que si sacás Cava, o sea, la capital federal, y la provincia de Buenos Aires, pero es otra discusión, el resto de las provincias tienen muy bajo nivel de lo que se llama autonomía financiera propia. No son independientes. Y no, porque no podés ser independiente políticamente si sos dependiente financieramente. Bueno, en general pasa eso con muchas provincias argentinas, ¿no? Entonces eso también se utiliza como método de... Podría decir negociación política, yo creo que en este año ha sido de extorsión política o disciplinamiento. Bueno, un poco esto pasa y en ese sentido es que empezamos a ver cómo los recursos, hay una nota, no sé si está la placa, pero una nota en el diario Ámbito Financiero y en algunos portales importantes donde establece que las provincias son las más perjudicadas financieramente con el ajuste. Y esto no es novedad. Claro. Son las provincias las que están teniendo mayores problemas de recaudación incluso que la nación. ¿Por qué? Y bueno, porque el desplome de la economía, de la transferencia de recursos, pero principalmente de la inversión pública que en general la nación acompaña a las provincias, tiene un efecto negativo, ¿no? de dominó, pero totalmente vicioso. Ahí vemos la noticia. Y como este es un programa federal y estamos desde Mendoza, dijimos, bueno, algunos datos como para ejemplificar esto que pasa en todo el país sobre la provincia. Bueno, que siempre es peor, digamos. Aparte recordemos, siempre los datos de Mendoza, cuando a la economía de la Argentina le va mal, siempre los datos de Mendoza son peores. En general suele pasar exactamente así. ¿Por qué? Porque la economía mendocina está dentro de la economía nacional y tiene algunas características que la hacen, como bien dijiste, que cuando la economía cae, Mendoza esté un poco incluso peor. Ahí vamos de vuelta de nuevo al gráfico. No lo voy a ampliar mucho, pero viste que se abre en un momento como una enorme brecha. Hay dos líneas. Una es la recaudación provincial
y otro es la recaudación que viene de Nación, Ajá. de la transferencia de los recursos. Esto que parece, ¿a quién le importa? Esto, digo, es el centro de la política acá en la provincia, por eso lo traemos, ¿no? Cuando se empieza a abrir, ¿qué es lo que es? La pandemia. Vos fíjate que durante el momento de pandemia, los recursos provinciales, por supuesto, se desploman. Claro. Pero no así los nacionales, que digo, siguió aún en plena crisis el gobierno nacional asistiendo a las provincias y sosteniendo el nivel de recaudación. Bien. Pero después vámonos más acá en el tiempo, ya este año, este semestre, y ves vos cómo, como decía la nota, ya el panorama de la caída de recursos es siempre hacia abajo, nacional y provincial. Sí. Pero la caída provincial no se detiene, no hay ningún piquito hacia arriba como sí pasa con la línea roja de los recursos nacionales. Entonces la pregunta es, ojo, que acá está la verdadera discriminación de recursos. Mirá que nos han recortado todos los gastos, la inversión pública, FONID, todo. Pero la verdadera discriminación de los fondos se produce en la enorme recesión que estamos viviendo, y sobre esto parece que los gobernadores no tienen mucho para decir. No se están expresando sobre esta estrepitosa caída de recursos que, Marisa, vos sabemos que es una consecuencia primero del ajuste del gasto y luego de la caída de la economía. Se calcula, hicimos un número y estimamos aproximadamente que Mendoza particularmente ha perdido 190.000 millones de pesos este semestre. ¿Respecto de qué? Respecto del promedio de hace 8 años. No es que respecto del año pasado que tuviste un buen año. No, hicimos un cálculo muy fuerte, digamos. Sacamos el promedio de los últimos 8 años y Mendoza contra ese promedio este año ha perdido aproximadamente, valores de hoy, 190.000 millones de pesos. Es algo muy grande y que ni te digo si lo cuantificás en obras, en ruta, en inversión pública, en escuelas. Digo, este es el volumen y el tamaño de lo que estamos sufriendo también, bueno, financieramente. Es como un electrocardiograma complicado este. Si Sí. se leyera como electrocardiograma... Si se leyera como electrocardiograma, yo le daría rápidamente un buen shock, porque Claro. si no levantás, ¿hasta cuándo se aguanta? Bueno, es un mensaje para los gobernadores dialoguistas, para el nuestro, para Alfredo Cornejo. No está funcionando, muchachos. Digo, ustedes están entregando todos los recursos, todas las convicciones, toda la dignidad, y las provincias le estamos pasando mal. Y las provincias no son una figura... No son las provincias, es son la los gente, ciudadanos de la que viven provincia. adentro de las provincias que la están pasando muy mal. Y al respecto hay una noticia que fue tremenda. Pero si yo te digo $1 millón, te parece muchísima plata, Sí, ¿verdad? muchísimo. Pero si yo te digo que 1 millón de pibes y de pibas se van a dormir sin cenar, es tremendo. Sí, ese fue un dato que salió en estos días y me pareció contundente del grado del problema. Es un informe de UNICEF. Yo ya sé que van a decir los libertarios que UNICEF es del orden mundial, del comunismo, que vive debajo de la última piedra que quedó del muro de Agenda Berlín, de la 2030 Agenda que viene 2030. Bueno, como sea, son datos que se hacen con la realidad argentina, no son de largo plazo, la foto es actual, ¿sí? Se han tomado el último periodo y hay 1 millón de nenas, de nenes, de pibes que cuando se van a dormir no cenan. Javier Milei, no cenan. Yo sé que vos estás muy preocupado por ser el líder mundial de, no sé, de Liberland. Pero acá tenemos pibes que no comen, ¿sí? Tenemos familias en donde los papás resignan poder comer para darle de comer a sus chicos. Ocupate de esto, amigo. Estamos pasándola muy mal. Tenemos más de la mitad de nuestros chicos sumergidos en la pobreza. Y yo entiendo que, como vos decías, hay una cuestión estructural cuando hablamos al inicio del programa que tiene que ver con la pobreza que se aumentó y generó en la dictadura cívico-militar. ¿Por qué? Todo tiene que ver con todo. Y esos mismos que están presos y que sumergieron a la Argentina en una situación de pobreza, endeudamiento, vuelven cada tanto disfrazados de otra cosa. Pero vuelven. Ahora volvieron disfrazados de vicepresidenta.
nada, les pido que dejemos de paviar porque nosotros no somos un país digno si tenemos a nuestros chicos sin comer para ir a dormir. Pero claramente, y vos sabés, Marisa, que eso se está viendo en la calle. O sea, se ve, se palpa día a día cómo la cantidad de personas que están en condiciones de no poder dormir en sus casas, de tener un techo, y ni hablar, te digo, de los merenderos. Noticias todos los días donde vemos que los merenderos aumentan la demanda. Sigue sin llegar la comida, digo, pese a las distintas órdenes judiciales. Volvemos al tema del famoso escándalo con el Ministerio de Capital Humano, pero digo, esto tiene que ver... Eso es un dato fundamental de la economía. A mí ¿hasta cuándo me vas a mostrar números que le sirven a los bonistas? ¿No? ¿En qué momento encaminamos este barco y pensamos en la gente que ya ni siquiera puede alcanzar, no te digo la canasta básica, mucho menos que eso? Vos sabés que hace un año, era el dólar y toda la economía se desestabilizaba muy fuerte en estos momentos porque se había dado la primera vuelta de las PASO. Uh-huh. La principal promesa en ese momento, ¿cuál era? Si yo te pregunto. Dolarizar era el debate. ¿Qué se decía? Se va a dolarizar la economía. Hoy, a un año, no solamente que no estamos dolarizados. Estamos devaluados. O sea, no agarramos ninguno de los beneficios de la dolarización, pero hemos asumido la mayoría de los costos. Uh-huh. Es decir, enorme recesión, aumento de los índices de desigualdad, de pobreza. El salario alcanza cada vez para menos, la devaluación se produjo, el cepo todavía no se abre, digo, un paso mínimamente previo a dolarizar. Dolarizar, creo que ya no sé en qué cabeza le cabe. ¿Y qué pasó? Estamos a un año, y te diría por qué es importante. Porque si no lo haces en el primero, con todo el capital político y la expectativa de la gente que está dispuesta, incluso en alguna de buena fe, a soportar un costo para luego tener un mundo, una vida mejor, bueno, es muy grave esto. Digo, hoy a un año no tenés la dolarización, tenés todos los costos de haberte dolarizado, pero no los beneficios, ¿no? Ni siquiera salimos del cepo y acá seguimos, aumentando la pobreza y la indigencia. El aguante no es un cheque en blanco ni es para siempre, digo, esto se va a acabar, ya se está acabando, la gente va a bancar, pero hay que comer. Y en hay que comer cuando tenés 1 millón de pibes que no cenan para irse a dormir. Y bueno, esto en algún momento se lo van a facturar, señor presidente. Menos Twitter, un poco más de terapia. Si quiere le puedo recomendar a algún psicoanalista y gestione un poquito más. Y entre otras cosas que pasaron en el día de hoy, declaró finalmente la ex vicepresidenta, la compañera Cristina Fernández de Kirchner, en la causa que la tiene como víctima. Sí, porque al parecer algunos medios han querido disfrazar la declaración de Cristina como víctima. La quisieron matar. Y por ello hay una causa que ya hemos hablado, que ya hemos dicho, que está viciada de irregularidades, en donde todavía no conocemos ni se han investigado a los autores intelectuales del atentado contra quien fuera la vicepresidenta de nuestro país. Declaró, dio un detalle, bueno, tremendo. Escucharla a Cristina siempre es conmovedor, o al menos para mí, voy a hablar desde mi percepción de ella, pero la verdad es que dio detalles tremendos de los días previos, de los años previos, porque dejó muy claro que la violencia política que se ejerció hacia su persona, bueno, y que derivó en este hecho tremendo, no comenzó ni ese día, ni 2 días antes, ni con el fallo de Luciani, digo. Comenzó desde que la compañera era presidenta de esta nación y se fue increyendo, bueno, hasta llegar a este momento. Y con eso tengo que vincularlo, porque no podemos hacernos los distraídos, porque nosotros no somos Lourdes Arrieta, a que el tema de la denuncia de maltrato y violencia física, mental y psicológica de Fabiola Yáñez al expresidente, bueno, continúa. Su trámite normal y habitual ha sido de una repercusión tremenda, pésimamente tratada por los medios. Digo, hay una ley que exige el tratamiento de estas noticias con perspectiva de género correspondiente. Bueno, nada de eso se aplicó. Nada de eso pasó. Se han cansado de victimizar a las mujeres. Digamos, mujeres, ¿sí? Las que salen en las tapas son mujeres, las víctimas, todas mujeres.
Pero deseamos que esto siga avanzando, que se esclarezca. Pero al respecto, yo tengo que decir algunas cosas que ya las dije la otra vez, pero ahora las quiero decir con precisión. Nada de lo que está pasando los libera al gobierno nacional de ser unos misóginos. Muchachos, ustedes vinieron con un discurso antimujeres, no antifeminista, antimujeres. Nos han elegido a las mujeres, a las diversidades, como el blanco de todas sus frustraciones. Y no se los vamos a permitir. Lo dijo una vez Ofelia Fernández. Sus víctimas nunca, sus enemigas cuando quieran, ¿eh? Pero ustedes no pueden subirse al dolor de una mujer que ha sido violentada, que ha sufrido situaciones tremendas, pretendiendo hacer los paladines de qué. Yo les voy a contar, ustedes desmantelaron, aparte de que eliminaron el Ministerio de las Mujeres, desmantelaron el programa Producir, que permitía la incorporación en actividades productivas de mujeres en situación de violencia de género. Desmantelaron el Tejiendo Matria, orientado a lo mismo. Desfinanciaron, la ley Brisas, hoy ley Reina, que era una ley que se aprobó para poder dar un subsidio a los hijos y a las hijas de las víctimas de violencia de género. ¿Cuántos chicos que además de haber presenciado los maltratos hacia sus madres, se quedan sin ningún tipo de asistencia? Se quedan solos. Y esta ley era para poder darles un subsidio, una ayuda a esas familias que se tenían que hacer cargo después de esos chicos que, con suerte, el femicida quedaba preso, pero su mamá quedaba muerta. Ustedes desfinanciaron ese programa. Es lo mismo que el golpe en la cara de Fabiola, digamos. Vamos a poner las cosas con su nombre. Redujeron a la mínima expresión el acercar derecho. Y la línea 144, Adorni, ¿no te cansás de hacer papelones y decir mentiras? Está funcionando a menos del 50%, una línea que se encargaba de recibir las denuncias de esas mujeres o de sus familias o de sus vecinos que muchas veces llamaban para poder contener la violencia de género, además de ser diaria, lamentablemente aumentando día a día, porque si un presidente es violento con las mujeres, esto te habilita que socialmente se crea que se puede ser violento con las mujeres, no tiene una línea de abordaje. Es decir, la verdad es que me causa una indignación tan grande que quienes llegaron con una bandera antimujeres hoy pretendan ocultar el fracaso económico y social de un gobierno malo, porque hasta ahora tienen un gobierno malo, con la situación trágica que ha pasado una mujer. Bueno, no, es poco digno. Yo comparto lo que has dicho, de hecho también lo dijiste muy claramente en el programa anterior. Agrego a esto, Marisa, la indignación mía, yo ahora sí para este lado, ¿no? Porque digo, cuando ves los números sociales, ¿no? Y la desgracia que producen la gran mayoría de la gente este tipo de modelos económicos, no nuevos, no novedosos, repetidos, es cuando tenemos que realmente discutir que los que están dentro de este espacio político amplio, que tiene un objetivo que no es fácil en la economía argentina o en la sociedad argentina, que es disputar intereses económicos y del poder muy grandes, tenés que necesariamente hacerte el doble de esfuerzos y de armas y de transparencia y ser 3 veces menos corrupto porque, a ver, a este tipo de gobiernos nadie le reclama ni que tengan perspectivas de género, ni que piensen en la gente, ni que piensen en la desigualdad, ni que piensen en la pobreza. Nadie se los va a reclamar, no se los reclamaron nunca en la historia. Somos nosotros los que tenemos que levantar la vara 3 veces más. Digo, en términos de corrupción, en términos de transparencia, en términos de preparación para los temas, en términos de preparación para la gestión, en términos de cercanía con la gente, en términos de perspectiva de género, en todos los planos. Tenemos que saber que estamos frente a algo que no es lo natural en ningún país del mundo, pero en Argentina particularmente, donde hay una disputa muy fuerte sobre eso. Entonces ahí está mi indignación, ¿no? La dirigencia dando lástima. ¿Cómo nosotros ahora nos ponemos a hablar? Es hacer jueguito para la tribuna, hablar de los recursos fiscales con este contexto. A mí me suena un poco eso, mirá que yo me dedico al tema económico.
¿a quién le estoy hablando con esto si lo otro no tiene justificación? Y en ese barullo que se produce, claro, es fácil, ahí te meten todo lo que nos meten, y tenemos hoy el gobierno que tenemos, y tenemos hoy la política económica que tenemos, que es lo que verdaderamente excluye tan grande a la sociedad. Por eso, bueno, comparto tus palabras y también me hago eco de esta indignación colectiva que tenemos todos. Pero como el árbol no nos tapa el bosque, nosotros seguimos dando las discusiones, les vamos a seguir marcando la mala gestión que tienen como gobierno nacional, vamos a seguir acompañando las luchas que hay que acompañar con la misma convicción, en lo personal con el mismo feminismo y peronismo de siempre, y como siempre del lado del pueblo. Yo lo último que voy a decir es que si los boludos son como las hormigas, están en todas las partes del mundo. Para vos, directamente para vos. No sé por quién lo dirás, pero lo sospecho. Siempre del lado del Diego, siempre. Aguante Maradona, ahora, ayer y para siempre. No te podés poner en contra de Maradona, Dornis. ¿Escuchaste o leíste ese tuit que decía... Sí, leí muchos tuits. Sí, bueno, ¿no? Que creo que fue una mala jugada en esa cuestión chistosa, canchera. Me parece que metió chistosa la ni pata. Canchera, digo. Deplorable. Maradona va a ser eterno, Manuel. En cambio a vos te van a olvidar del camino del velorio al cementerio. Dicho esto, que tengan muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días y nos vemos la semana que viene. Gracias, Nico. Chao, Marisa. Nos vemos.